Bien, en esta oportunidad dentro del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica Jovencitos vamos a trabajar el tema concerniente a la protección de la persona humana. Para lo cual nos hacemos la pregunta, ¿cómo se genera la protección de la persona humana? La protección de la persona humana se va a generar cuando la persona reconozca sus derechos, cuando el Estado reconozca los derechos de esa persona y de igual manera el ámbito internacional y todo el planeta reconozca los derechos humanos de esa persona. El día de hoy lo que vamos a ver específicamente son los antecedentes en el planeta Tierra, los antecedentes dentro de nuestro Perú, cómo se desarrolla la protección de la persona humana en nuestra constitución política y las características. Entonces, iniciemos ello. Dicho eso, vamos a poder visualizar acá en este cuadro y hemos hecho mención que el ser humano, por el mero hecho de ser humano, ya posee una dignidad humana. Esta dignidad humana específicamente le hace reclamar derechos y las instituciones como el Estado, las instituciones internacionales le van a dar específicamente derechos, pero a la par esa persona también tiene que retribuir con deberes, con las obligaciones que tiene que cumplir con las demás personas y los derechos, las atribuciones que le pertenecen. No nos olvidemos que esta persona humana posee inteligencia. Inclusive antes de que se dieran los convenios de los derechos humanos, y al poseer inteligencia va a ir construyendo poco a poco valores. Dentro de los valores que ha ido construyendo va a ser la igualdad, viéndose la persona humana que es semejante a las demás, dio la igualdad de trato hacia las demás personas. Después de ello lo que buscó específicamente es la libertad para que pueda desplazarse por donde quiera, para que pueda tomar las decisiones que él quiera. No nos olvidemos que cuando hablamos de libertad, en un momento de nuestra historia se hablaba del esclavismo. En ese instante no existía la libertad, pero poco a poco se ha ido construyendo y hoy en día todas las personas pueden actuar de manera como ellas quieran, obviamente respetando y tomando en cuenta las normas de convivencia. Por otra parte, vamos a ver específicamente la justicia y la solidaridad. Cada uno de estos valores, como hago mención, se ha ido construyendo a partir de que el hombre empezaba a tener raciocinio. Y no nos olvidemos que todo esto le sirve específicamente para que el hombre pueda vivir en sociedad, para que pueda aprender mucho más valores y para que pueda aprender a respetar las normas de convivencia tomando en cuenta los derechos y los deberes. Dicho eso, ahora vamos a pasar a explicar los antecedentes en el ámbito internacional de cómo se han ido construyendo los derechos humanos. Nosotros sabemos que por historia, jovencitos, dentro del Código de Hammurabi, la Ley del Talión, en Mesopotamia y en otras culturas ya se les atribuía específicamente algunos derechos, pero estos solamente han sido derechos muy cortos que los seres humanos reclamaban. Pero ya nos vamos a ir al año de 1776, donde la independencia de los Estados Unidos, mediante la Declaración de Virginia, reclama específicamente una idea independentista de América sobre los países europeos, ¿no? Y si acá nos damos cuenta, lo que busca esto es una idea de libertad. Entonces se está constituyendo uno de los derechos frente a este acontecimiento. Por otra parte, vamos a ver acá en el año ya de 1789 la famosa Revolución Francesa. ¿Y qué se va a reclamar cuando se culminó esta Revolución Francesa? Se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta persona buscaba igualdad, fraternidad, lealtad, algunos de los derechos que se han consagrado dentro de este acontecimiento. Posterior a ello, ya estamos hablando de la época moderna. Vamos a ver específicamente que la Segunda Guerra Mundial es otro hito que en 1945 da mayor cantidad de derechos humanos y se firma la Declaración Universal de la Defensa de los Derechos Humanos. Pasaron 3 años para poder llegar al año de 1948, donde la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, va a firmar de manera unánime y contundente la Declaración Universal de los Derechos Humanos
para todos los miembros de esta organización internacional. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es garantizar los derechos fundamentales, los derechos para todo el planeta Tierra. ¿Cuántos artículos tiene esta Declaración Universal? Tiene 30 artículos, ¿no? ¿Dónde se firmó? Se firmó en París y el máximo representante fue Eleanor Roosevelt. ¿Ya? Listo. Entonces hemos podido visualizar cómo se han ido construyendo los derechos humanos que hoy en día se dan en todo el planeta. Por otra parte, el Perú, dentro de ello, ¿cómo hace para la protección de la persona humana? Obviamente la protección de la persona humana va a estar en la Constitución Política del Perú. Pero cuando el Perú se adhirió a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se adhirió específicamente el 9 de diciembre de 1959. Hoy en la actualidad, la Constitución, la última Constitución de 1993, convierte la norma internacional en constitucional para garantizar la protección de la persona humana. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hemos tomado la Declaración Universal de los Derechos Humanos para poderla plasmar ¿dónde? En la Constitución Política de 1993 y hacer que se respete los derechos de todas las personas e inclusive los derechos fundamentales que tienen todas las personas de nuestro territorio e inclusive fuera de nuestro territorio y todo el planeta. En conclusión, entonces, nuestro Estado sí o sí toma en cuenta leyes internacionales para aplicar leyes nacionales mediante nuestra Constitución Política del Perú, que son las leyes de máxima jerarquía en nuestro país. Ahora nos toca hablar sobre las características de los derechos humanos. Los derechos humanos, como ya hemos hecho mención, son atribuciones que tienen todas las personas por el mero hecho de ser personas humanas, por el hecho de tener dignidad humana. Dicho eso, vamos a ver que existen características de los derechos humanos. Uno de ellos se dice que los derechos humanos son innatos a la persona. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen estos derechos humanos por su condición de humanos. 2. Se dice que los derechos humanos son universales. ¿Por qué? Porque pertenecen a todas las personas del planeta. Tomando en cuenta sin distinción la raza, el credo, la religión. ¿Está claro? Listo. Se dice que estos derechos humanos son inalienables e intransferibles. ¿Qué quiere decir eso? Porque no se puede específicamente transferir o renunciar o perder. Yo no puedo decir el día de hoy no quiero tener el derecho a la libertad. No, pues tú no puedes perder, tú no puedes transferirlos. Oye, el día de hoy te voy a prestar mis derechos, tú no puedes darles tus derechos a las otras personas, no se puede. Entonces quiero que tomen en cuenta que a eso hace alusión que son intransferibles. Por otra parte se dice que son imprescriptibles. ¿Por qué? Porque no se extinguen con el paso del tiempo. Más bien al contrario, con el paso del tiempo los derechos humanos van apareciendo en mayor cantidad. Hoy en día existe uno de los derechos humanos que es la protección del medio ambiente, del cuidado ambiental que todos nosotros reclamamos, a la no contaminación. Otro, se dice que los derechos humanos son inviolables. ¿Por qué? Porque alterarlos o dañarlos en prejuicio de otra constituye un delito. Nadie puede específicamente transgredir tus derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la salud, el derecho a un nombre. Eso constituye un delito cuando una persona quiere atentar contra tus derechos. De igual manera, se dice que los derechos humanos son obligatorios. Los derechos humanos imponen una obligación concreta a las personas y al Estado. El Estado tiene que reconocer sí o sí los derechos humanos que son obligatorios. De igual manera, tú como persona tienes que tomar en cuenta que estos derechos son obligatorios. Muy bien, entonces estamos finiquitando esta parte de la teoría y acá nos vamos a ir de manera inmediata a las preguntas. El bloque 1 nos dice ¿por qué los derechos humanos son innatos? Ya hemos dicho que los derechos humanos son innatos. ¿Por qué, jovencitos? Porque las personas tienen y es necesario que las personas tengan por su condición de seres humanos. Se dice que son innatos porque están en nosotros los derechos humanos. Desde que el hombre tiene inteligencia, ya están dentro de nosotros nuestros derechos.
¿Cuándo fue aprobada la Declaración Universal de Derechos Humanos? ¿Cuándo les dije? El 10 de diciembre de 1948. ¿En dónde? En París, ¿no? ¿Y qué se decretó? Se decretó esto, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos. Y a partir de ahí, los demás países que son miembros de la ONU lo usan para ponerlo en su constitución. Vamos al bloque 2. Dice, ¿los derechos humanos son innatos ya que se acumulan a través del tiempo? No, acá sería la respuesta entonces, jovencitos. Falso, ¿no? Falso va a ser acá la respuesta. Son innatos, ¿por qué? Porque son parte de nosotros, ¿no? Por el hecho de ser seres humanos. 3. ¿Los derechos humanos tienen carácter de ley en nuestro país? Sí, los derechos humanos tienen carácter de ley. Están inscritos en la Constitución Política de nuestro Perú. Muy bien, chicos, hemos culminado la ronda de preguntas. Ahora te toca a tu persona en tu casita resolver la actividad, que es resuelve la actividad de extensión 1, 2 y 3. Y no te olvides que tienes que transcribir toda la teoría. También el bloque de acá, de esta partecita de las preguntas, lo tienes que responder en tu módulo. Muy bien, jovencitos, entonces no nos olvidemos que tenemos derechos y deberes, y eso hace específicamente ¿a qué? A que se genere la protección de la persona humana. ¿Quiénes son los encargados de la protección de la persona humana? Nuestro Estado peruano, los organismos internacionales y tú mismo, ¿no? Hasta la próxima.